Muy buenas tardes a todas y a todos, compañeros de Corporación Municipal, señor delegado de Turismo, de Cultura y de Ordenación del Territorio, María José, como representante de la Asociación Hispano-Japonesa Hasekura Sunenaga, y por supuesto pues a los autores de los trabajos que se presentan esta noche en este salón de pleno, a Juan Manuel Suárez Japón y Juan Manuel Suárez García. No necesitan presentación, creo que no necesitan mucha presentación. En cualquier caso, después el delegado les dará pie. Pues volvemos a comenzar una nueva, a 18 jornadas, semanas de cultura japonesa en Coria del Río. Estos son los actos que más tiempo llevan celebrándose en Coria. Es decir, ahora últimamente en los últimos años venimos celebrando también el Toro Nagachi, celebramos el Hanami, celebramos otro tipo de conmemoraciones, de celebraciones, pero estas jornadas son las que más tradición, si con 18 años ya se puede hablar de tradición, tienen en nuestro municipio. Y son el símbolo que refleja la importancia de todo lo que la relación Japón y Coria ha supuesto en los últimos años para Coria, ¿no? Yo quiero centrar mi intervención en una anécdota que me pasó ayer, ¿vale? Tuve una reunión aquí en el ayuntamiento, una más, lógicamente, pero tuve una con un representante de una empresa eléctrica importante. Voy a hacer publicidad porque no la necesita, pero es Repsol, ¿vale? Y vino un señor que era del País Vasco. Sabéis que ahora el presidente de Repsol es Yosuyon Imaz. ¿Recordáis que fue importante dirigente vasco y sigue siéndolo de otra manera? Pues un señor de Euskadi vino aquí y tuvimos la reunión para hablar de comunidad energética local en Coria. Ya otro día hablamos de eso. Pero cuando terminamos la reunión, él me preguntó por el tema de Japón y Coria. Bueno, pues le dije que podíamos tener una reunión bastante más larga hablando de eso que de lo otro incluso. Y él fue el que me contó cosas. Yo lo dejé hablar, había estado donde sabía. Y sabía muchísimo. El hombre había venido aquí, a Sevilla, un par de veces, pero conocía Coria del Río por esta historia. El hombre era muy aficionado a la historia y particularmente nos conocía y conocía, más que Coria, conocía nuestra historia vinculada con Japón y especialmente la embajada Hasekura. ¿Por qué utilizo esta anécdota para abrir esta presentación? Bueno, pues para que sepamos o para que veamos a dónde está llegando esta cuestión, ¿no? Porque esto no es nuevo, no es la primera vez que me ocurre y seguro que a ustedes también os ha pasado, pues que personas de otros territorios, de otros países incluso, pues que nos hablan de la importancia que tiene Coria en el exterior, principalmente por esta vinculación con Japón. Y de ello pues tiene mucha culpa el personaje que protagoniza originariamente el libro que hoy presentamos, ¿no? Virginio Carvajal. Es una persona de la que hemos hablado muchísimas veces, pero que ahora con este libro pues va a servir una vez más como nexo de unión de toda esa historia que durante 400 años permaneció pues oculta y que gracias a él volvió a la luz. Esa historia además, o esta historia que Juan Manuel nos trae aquí y al que le agradezco enormemente el esfuerzo y la generosidad, pues nos va a servir como, él ya me lo apuntó en alguna ocasión y estoy convencido de que así será, pues como presentación, como carta de presentación para este de Repsol que vino el otro día o para cualquier otra persona que quiera saber sobre los últimos 20 años que quizás sean los que más relumbrón han cobrado en las relaciones de Coria con Japón, ¿no? Pues con este libro cualquiera pues podrá saber hasta dónde estamos llegando y por supuesto todo lo que nos espera. Y pasamos al segundo tiempo, que hoy lo va a protagonizar María José Japón. Yo te doy la palabra directamente y suerte. Falta uno, ¿no?
Bueno, buenas tardes ante todo. Yo formo parte de la asociación, pero vengo representando un poco a nuestro presidente, que hoy por temas personales no podía estar en esta cita, y me manda que os dé las gracias por la participación y la asistencia a este acto, sobre todo por el hecho de que era la presentación de este libro, que para él significa tanto, pero como no ha podido, pues me ha tocado a mí. Yo del libro solamente decir que ya Juan Manuel nos ha comentado algunas cositas, que es verdad que es un homenaje póstumo a los 20 años desde que falleció Virginio, pero que se recogen montones de momentos que hemos vivido con los japoneses durante estos 20 años. Él dijo el otro día, recordar, yo creo que muchos de los que estamos aquí tendremos 20.000 historias o experiencias que contar. Yo, igual que Modesto ha hecho su anécdota, yo voy a reconocer también aquí el papel de Yoko Maeda, porque en esta fecha venía todos los años a casa de Virginio y a mi casa en concreto a traer un ramo de flores para el cementerio. Todos los años venía. Es más, y luego pues se quedaba a comer en casa, que quería que me hiciera el cocido y las orejitas de haba. Eso no le podía faltar. Es más, la que sobraba las cogía una bolsita y ponía, esta me las llevo. Y siempre teníamos preparada su bolsita, que además luego se negaba, que lo sabéis todos, a que la acompañáramos, y mi madre se iba con ella a Los Claveles, se tomaban un café a esperar el autobús para que Yoko se fuese para Sevilla. Bueno, pues es una anécdota mía en 20 años desde que empezó todo esto, y tenemos mucho más, el bautizo de Julia, pero vamos, eso le corresponde a Juan Manuel, que es el que ha escrito el libro, contaros todas esas batallas. Y yo nada, de nuevo reiterar el agradecimiento por parte de la asociación. Los que no seáis socios, hoy al final del acto vamos a hacer entrega del libro, lo vamos a regalar y vamos a rellenar, creo que se lo ha traído Sebastián, está por ahí, es que he llegado tarde, unos folletos para que nos dejéis vuestro nombre, vuestro correo con vuestros datos, si no os tenemos fichado, para ficharos, ¿vale? Y poco más, que este ha sido mi estreno, he llegado tarde y disculparme, y yo le paso ¿a quién? ¿A ti o a ti? Venga, pues. Bueno, muy buenas tardes. Me sumo a la bienvenida y a los agradecimientos de Modesto y de María José. A mí me corresponde hablar del programa de actividades de esta Semana de Cultura Japonesa, esta 18ª Semana de Cultura Japonesa, que, bueno, Coria del Río pues intenta o vuelve a erigirse como puente de cultura entre España y Japón con esta 18ª Semana de Cultura Japonesa. A través de esta semana lo que intentamos es celebrar esa manifestación del compromiso que tenemos de nuestra historia compartida y de la identidad de nuestros pueblos. Hemos trabajado este año en una programación muy enriquecida. Hemos trabajado mucho en los espectáculos musicales, en las exposiciones, ahora hablaré de ellas, las actividades escolares, las presentaciones de libros. Hemos apostado mucho por la gastronomía, como veréis cuando visitéis la puerta del ayuntamiento, donde están los stands. Hemos trabajado mucho en enriquecer esta Semana de Cultura Japonesa y que nos sirva para profundizar aún más en esos lazos que nos unen con Japón y en las costumbres y la tradición de este país tan rico en cultura. En cuanto a la exposición, pues tengo que decir que la inauguramos el martes 14, este martes pasado. La exposición se llama El arte del Suminagashi, que, bueno, pues combina tradición y contemporaneidad. Os invito a que paséis de aquí al sábado 18, que va a estar abierta en apertura de 11 a 1 y de 6 a 8. Es una exposición exquisita que combina una técnica ancestral japonesa a través del agua, la tinta flotante y las estampaciones en papel de arroz, con lo cual no os va a dejar indiferente. Y estoy seguro que María Barrera, la artista que compone estos maravillosos cuadros, pues va a dar las explicaciones pertinentes que queráis de cualquier cuadro, porque todos son distintos y todos tienen su historia. En cuanto a las actividades educativas, en las que también hemos trabajado mucho, vamos a tener jueves y viernes por la mañana de 9 a 2 talleres para los colegios. Van a pasar por aquí todos los colegios de Coria y van a tener la oportunidad sobre todo de participar en los talleres de anime que tanto le gustan a los niños de nuestra localidad, a través de unas dinámicas interactivas con las que lo que pretendemos es que ellos aprendan los valores, los personajes y la estética de este tradicional anime japonés. Esto, lo único que intentamos es promover a través de estas actividades la educación intercultural, la creatividad y el respeto a esas otras formas de expresión artística que nos separan y que nos unen a la vez. Como no podía ser de otra manera, la Semana de Cultura Japonesa también tiene momentos de cultura y de literatura, como el que vamos a vivir esta tarde, con la presentación del libro de Juan Manuel Suárez Japón, Virginio Carvajal Japón, la huella de su obra, 20 años de amistad hispano-japonesa en Coria del Río.
Y mañana vamos a tener también otra presentación de otra obra, de Livia Cruz Montes, una obra que se llama Alba y el río. También más o menos a esta hora tendremos la presentación. Esta obra une fantasía y realidad y, por no desvelar mucho, trata de una niña que muy valiente que se embarca en la aventura de salvar el Guadalquivir, con lo cual nos pilla muy de cerca este tema. En cuanto a los conciertos y actividades participativas, pues aquí está el grosso de las actividades que nos van a acompañar jueves, viernes y sábado. Vamos a tener conciertos de J-pop y de música electrónica para los más jóvenes, conciertos de idol, tributos musicales a las tradicionales series de anime, concurso de cosplay. Mañana a las 9 de la noche tendremos el concurso de cosplay, muy querido por todos los jóvenes, muy demandado por todos los jóvenes. Bailes tradicionales, como los que conocéis la fiesta de Lobón, pues hay un baile tradicional que es el Ryukyu, y vamos a tener ese baile tradicional aquí en Coria. Y una de las apuestas principales de este año, pues la gastronomía. Vamos a tener a la taberna Yamaoka, recientemente instalada en Coria. Hemos hablado también con Sushi Toro, para que esté en Coria también, con el restaurante Izakaya, y nos va a acompañar, como siempre, Sake de Coria. Esta es la programación de este año. Como digo, hemos intentado enriquecerla y darle más contenido, y lo que pretendemos con esto es, bueno, pues seguir reforzando esa identidad cultural que une España, Corea y Japón, y seguir trabajando en esos lazos de unión que desde hace 400 años están con nosotros. A continuación, Juan Manuel Suárez. Japón. Juan Manuel Suárez, Japón. Él me ha pedido que no me extienda en la presentación, así que me voy a ceñir solo a lo que concierne al tema Japón. Yo leería el currículum, lee todo el currículum. ¿Hasta qué hora queréis estar aquí? ¿Hasta dónde leo? Bueno, pues nuestro querido Juan Manuel Suárez, como ya sabéis, junto con María José, Sebastián, María Ángeles, Carlos, Eduardo, Sebastián Cordero, llevan la Asociación Hispano-Japonesa Hasekura adelante, que es lo que hoy nos compete. Y gracias a ello, pues bueno, pues se mantiene vivo esta tradición, se mantiene viva esta identidad cultural que intentamos fortalecer todos los años. Y bueno, con decir que es Orden del Sol Naciente, pues yo creo que la explicación queda más que satisfecha. Así que, Juan Manuel, tuya es la palabra. Bueno, muchas gracias. Nos trasladamos, ¿no? Sí. Se trasladan. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos en esta tarde que se inicia una nueva edición, la 18 de las Jornadas de Cultura Japonesa. Debo decir, y tratando como vamos a tratar aquí de Virginio, que son 18 jornadas a partir del momento en que se empezaron a contar, pero que antes Virginio hizo muchas actividades a su manera, de esa manera tan especial en que funcionaba, tan caótico y tan entusiasta, y esas jornadas derivan precisamente de aquellos ensayos que Virginio hacía. Se ha dicho aquí, ¿ya? Tiene que estar, hombre, ya es mucho mejor. Si está en rojo es mucho mejor. No, quería decir también que ha comentado María José la figura, ha recordado la figura de Yoko Maeda, a quien muchos de vosotros conoceréis y a la que tanto queríamos, y ha dicho que venía cada año por estos días a traer flores al lugar donde reposan los restos de Virginio. Y yo me veo la obligación de decir que aquí con nosotros hay otro que hace lo mismo, que Imae, no sé por dónde se ha situado, Imae. Y además lo hacen de una manera... Imae me llamó un día a casa a una hora un poco intempestiva porque estábamos empezando a almorzar, diciéndome que de esto hace como 7 o 8 años, que el autobús, el microbús que habían puesto en el ayuntamiento para ir al cementerio, que se le había perdido el último y que, en fin, que sí lo quería llevar al cementerio.
Pues de acuerdo, y cuando bajé y le dije que a qué iba, me dijo que a llevar flores a Virginio, y que lo venía haciendo cada 1 de noviembre desde que Virginio se murió. Y no lo sabíamos nadie, ni de la familia, ni nada. Pero los japoneses son así, ¿eh? Cuidado con eso, que estamos hablando de una sociedad y de una gente muy especial y de la que tenemos mucho que aprender. En lo que se refiere al acto que nos convoca, que es la presentación del libro, yo voy a ser breve porque tengo muchas ganas de que empiece a intervenir Juanma y sobre todo que vosotros veáis lo que ha hecho. Que es ya una primera experiencia, no se puede calificar de otra manera, por eso él ha resistido mi empuje para venir aquí. Una primera experiencia en componer y en crear con la inteligencia artificial. Ya él lo explicará. Y me gusta mucho que esté aquí porque Virginio, con él tenía un punto de vista muy particular. Él era quizás porque era también mi hijo mayor y tal, Virginio lo quería mucho y se metía, y siempre hablaba de Virginio con una persona, de Juanma, como una persona que está dotado de esa creatividad desde chico, y yo puedo aseverar que estaba desde chico a su lado, que es verdad. Entonces, voy a centrarme en el libro y ya luego vamos a ver este documento, este pequeño corto de animación que Juan Manuel ha hecho. Lo primero, dar las gracias. Ya lo he hecho a todos vosotros y vosotras, porque sin que estuvierais ahí todo esto carecería de sentido. Gracias también a la receptividad que desde hace años ya tiene en los distintos gobiernos municipales de nuestro pueblo y muy especialmente en estos 8 o 10 últimos años que estamos trabajando de manera concertada, porque el ayuntamiento y la asociación tienen realmente unos objetivos que son los mismos y sería completamente absurdo que cada uno fuera por su lado. De modo que ojalá dentro de otros 20 años, aunque a lo mejor yo ya no estoy aquí, pero que pueda haber un gobierno, aunque sea de, no sé cómo decir, de la convención neocristiana, porque al ritmo que vamos, y que se puedan seguir celebrando este tipo de cosas, ¿no? Gracias al ayuntamiento, al ayuntamiento y gracias a el personal de Coreográfica. Tengo que sonreírme porque esta vez les he apretado mucho. Esta vez les he apretado mucho. Está aquí Fernando Gari, está Jesús y está Sebastián, porque este libro yo lo tenía prácticamente terminado, pero me faltaba una parte importante, que es la traducción al japonés. Este libro, como todos los que venimos haciendo desde el cuarto, este es nuestro número 10 de la colección de temas japoneses. Y desde el cuarto todos tienen este añadido de la traducción al japonés. Pues la traducción al japonés no venía, hasta que vino, y cuando vino yo me fui a la imprenta, pues... No, Gary, me querías tú hasta Dankowski, ¿eh? Cuando le dije, esto tiene que estar para el día 16. Bueno, ellos han hecho que esté el 16, y además lo han hecho sin que eso suponga ningún tipo de descuido ni de desmerecimiento en la calidad del trabajo. Ya ustedes verán que el libro no ha sufrido las prisas por ningún lado. Tengo que dar las gracias también a Rafael Abad, el profesor Rafael Abad, que le conoceréis porque ha estado aquí presentando sus libros, el de la Carta de Masamune y el de la Delegación Diplomática de Japoneses de 1882, porque él ha sido el que ha hecho posible tener una traducción al japonés que sin él nos habría costado casi tanto como hacer el libro, y que con él pues no nos ha costado. Entonces eso, el que no nos gastáramos el dinero en la traducción japonesa, ha permitido hacer un libro un poquito más gordito y con mayor cantidad de información gráfica a 4 colores, que como sabéis eso significa siempre una apuesta económica mayor. Y tengo que terminar, aunque aquí se puede decir eso de que al final no es lo último, dándole las gracias a alguien que no está aquí, que está muy lejos, que es Mai Shirota, porque estos libros desde el tercero o el cuarto, no recuerdo bien, se hacen gracias a la ayuda de este japonés que ha venido a Corea tantas veces alrededor de la música coral,
que ayudó a hacer una reforma en el paseo, que ha regalado un piano a la Casa Cultural, al Centro Cultural, que en fin, el otro día vino la hija que estaba por Sevilla y vino a verlo, y fue muy emocionante ver a la hija de Chirota sentada en el piano, aquí en Coria, a 15.000 kilómetros, lo que sea, kilómetros de, yo qué sé, del sitio donde el piano estaba y donde ella había aprendido a tocar, que era en Nueva York. Chirota ha sido providencial para este proyecto, porque este proyecto empezó con ayuda de Cajasol, y cuando estábamos ya para el número 3, pues debió haber una razón de alta economía, no... en fin, haría falta mucho dinero para hermandades, para certámenes de muchos tipos. Lo cierto es que no podían dar los 3.000 euros que daban para que sacáramos 2 libros. Y bueno, gracias a Chirota, esta colección se ha podido mantener y tenemos la certeza de que se va a seguir manteniendo. Y entrando ya en materia, este libro se me ocurrió porque Virginio y yo también sostenía que a pesar de los avances de la tecnología y a pesar de los e-books y a pesar de las tablets, del que yo me he hecho también usuario, los libros serían siempre los libros, y que scripsit permaneat, lo que se escribe permanece. Y por eso yo creía que en este 2025, que se cumplían 20 años desde que Virginio nos dejó, teníamos que dejar eso en un libro para que dentro de otros 25 o 30 años alguien en un rincón encuentra un libro de esto y se entera de todo lo que aquí teníamos. Me puse a trabajar el libro, no sé cómo decir, sabiendo que este iba a ser un libro diferente para mí, porque este libro no iba a ser un libro de estos que ofrece lo que pudiéramos llamar conocimiento neto, es decir, uno coge muchas veces los libros para aprender, porque encuentra en el libro cosas que no sabe, y muchas veces, la mayor parte de las veces, eso ocurre porque el autor del libro traslada al libro una investigación de mucho tiempo. De modo que normalmente en los libros lo que esperamos es eso, un enriquecimiento de nuestros conocimientos como objetivo fundamental. Yo estoy seguro de que cuando lean este también algo les va a quedar. Pero no es el objetivo principal de este libro añadir conocimiento a vuestros conocimientos. Es un libro que apunta, que señala más a la memoria y a los recuerdos. Por tanto, se podría decir incluso críticamente que es un libro que más que mirar al futuro, está mirando al pasado. Pero Virginio creía, y yo también, que ninguna mirada hacia el futuro es inteligente si se hace desde el olvido del pasado. De modo que aquí encajaban muy bien esos puntos de vista para hacer el libro. Memoria y recuerdos. Por cierto, leí hace poco que la memoria y los recuerdos no son exactamente la misma cosa. El recuerdo es lo que uno retiene de un hecho en particular. Y la memoria es la capacidad que tenemos para retenerlo. Y entonces el autor, que no recuerdo ahora ni quién era, decía que como en los ordenadores, la memoria a medida que vamos pasando el tiempo, necesita ir olvidando muchos recuerdos para no llenarse, y que la fertilidad de la memoria cuando uno se hace mayor tiene mucho que ver con la capacidad que tiene para ir ignorando recuerdos. Bueno, alrededor de estas ideas ha estado gravitando la realización de este libro. Por otro lado, si lo pensáis un poquito en una clave, alejándonos un poco, una clave literaria, lo que aquí ha ocurrido desde finales de los años 80 hasta los 8.000 visitantes que vinieron a nuestro pueblo el 15 de agosto, que el medio mundo estaba afuera, y que aquí hubiera 8.000 personas aproximadamente que vinieron para estar con nosotros, para depositar la lamparita en el río, para recordar a sus deudos y a sus antepasados, justamente aquí, con un ritual japonés. Eso no puede pasar desapercibido. Nosotros estamos demasiado cerca de todo esto, pero eso tiene un enorme valor, y como ha dicho el alcalde, desde fuera lo ven con más claridad que nosotros.
Yo fui hace un mes y pico a Santa Coloma de Gramenet a presentar el libro que he hecho sobre Manolo Sanlúcar, y el redactor, el que está encargado de componer la última página del periódico, que tiene solo esa misión, de La Vanguardia, Víctor Amela, una persona, un escritor conocido y tal, se propuso hacerme una entrevista sobre, yo creí que sobre el libro. Nos citamos y fui a tomar un café con él y empezamos a hablar, y en la entrevista no se hablaba nada más que de Japón. Lo podéis ver porque está publicada y yo tengo una fotocopia. Y yo tuve que decirle, y él se reía mucho, digo, oye, yo estoy a punto de decirte lo que le dijo a Mercedes Milá, aquel escritor español, que yo estoy aquí para hablar de mi libro, ¿no? Y entonces ya él ahí se mentió. Pero esto es una señal de hasta qué punto esta identificación entre Corea y Japón tiene ya una fortaleza enorme. Y yo añado mi opinión, que esa fortaleza es un regalo, esa fortaleza es algo que Virginio vio muy pronto. Le irritaba que en los ayuntamientos, en la cultura, en los institutos, no sé qué, no se hiciera demasiado caso a lo que él estaba proponiendo. Esto que empezó aquí eran, comillas, eran las cosas de Virginio. Esto eran las cosas de Virginio, porque Virginio en su tienda, donde empezó todo, Virginio en su tienda siempre estaba... Era muy frecuente encontrar allí a gente rara, a gente extraña, extranjeros que venían, uno de aquí, de allá, y él estaba siempre allí encantado. Pero cuando empezaron a venir los japoneses, aquello era un fenómeno nuevo, y de ahí venimos. Yo he tenido la suerte, y por eso tenía como una obligación escribir este libro, como escribí también el de Sendai a Corea del Río, porque yo tuve la suerte de ser testigo de esto. Y es muy bueno que los testigos no cuenten la historia, porque si no vienen otros muchos años después y cuentan su historia, que no siempre es la misma. Por eso me metí en hacer este libro. Es verdad que lo he hecho muy deprisa, porque solo... Y el único problema que tenía es que cuando empecé a poner orden en las cosas que aquí han pasado a lo largo de 20 años, me di cuenta de que había muchísimo. Y que ahí había que hacer una cosa complicada, que es elegir. Entonces yo, para poder dar en el libro un contenido, en fin, asequible y tal, he tenido que dejar fuera algunas cosas que vosotros vais a decir, mira, de esto no habla, tan innecesario. Yo me he limitado a fijarme un poco en las cumbres de la cordillera, ¿no? Esta cordillera que es nuestra historia de estos 20 años a partir de la desaparición de Virginio, tiene unos momentos singulares, tiene unos hechos singulares, y yo me he centrado fundamentalmente en eso. Las cosas de Virginio se han convertido en un elemento, quien lo diría, que es hoy una seña de identidad de nuestro pueblo. En nuestra cultura tradicional y en nuestra cultura popular hay... ¿Qué los voy yo a contar a vosotros? Hay acontecimientos que además aquí alcanzan una gran notabilidad, ¿no? Aquí hay una Semana Santa esplendorosa, aquí hay una feria que para nosotros es un lujo, aquí hay un rocío que somos la séptima, me parece recordar, la séptima hermandad que entra allí, o la octava, séptima octava que entra en Rocío. Para nosotros eso es, lo diré coloquialmente, para nosotros eso es lo más grande del mundo. Lo más grande del mundo. Pero ¿sabéis qué pasa? Que eso lo hay en todos lados. Que todo el mundo tiene su feria. Que en esta zona nuestra, incluso de Canarias, de Bruselas y tal, viene la gente a Rocío. Que todos tienen Semana Santa. Pero todos no tienen esto. De modo que en una sociedad como la que vivimos, con tantos peligros, Manolo Sanlúcar odiaba la globalización. Porque Manolo Sanlúcar decía que la globalización lo único que quiere es hacernos a todos iguales. Porque cuando todos seamos iguales responderemos a los mismos estímulos y será más fácil engañarnos y gobernarnos. Pues bien, en un tiempo de uniformización total, donde todo el mundo tiene lo mismo y responde a lo mismo, lo de aquí
como diría Manuel Fraga, con perdón, is different. Esto no lo hay, por tanto, esto se ha convertido en una seña de identidad de un valor extraordinario, hacia adentro y hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera. Porque el que cuando tú vas por ahí y sale tu nombre, ya la gente... Cuando yo era niño, muy pequeño, nos llamaban la Baracaldo del Sur, porque salían muchos futbolistas de aquí. Bueno, eso se acabó también. Se acabó no por culpa de los futbolistas, sino por todo lo que hay alrededor de ese mundo, ¿no? Y esto, lógicamente, esto es un hecho que nos diferencia. Y además, lo mejor, que era el sueño de Virginio, con esto acabo, lo mejor es que la gente cada vez más lo ha integrado y se ha convertido en una seña japonesa, la huella japonesa, que todo el mundo, cuando se le habla de Corea, lo pone en primer lugar. Termino con esto y ahora les diré el libro cuando lo tengáis, porque Virginio no nos hubiera permitido que hiciéramos otra cosa nada más que lo que vamos a hacer, que es regalar el libro, y a todas las personas que veáis que quieren el libro pueden pasarse por el ayuntamiento, donde seguramente Antonio Bizcocho les atenderán. He olvidado decir en las gratitudes el personal del ayuntamiento, María del Mar y Antonio Bizcocho muy especialmente, que han estado trabajando. Ayer estuvimos aquí probando todo esto, y en fin, da gusto trabajar con los dos, esa es la verdad. Pues el libro tiene una primera parte más breve, que es una síntesis de la biografía que yo escribí en 2007, cuando publicamos el libro Japones y japonesa a orillas del Guadalquivir, al poco tiempo de morirse Virginio. La segunda parte es un relato escrito de lo que han sido estos 20 años, de una manera cronológica, lo vais a ver que se sigue con mucha facilidad. La tercera parte es eso mismo en japonés, por si alguien se quiere también entretener en leerlo así. Y, y la cuarta es una parte de memoria gráfica, que ya les repito que es muy importante. También de dificultades para elegir, porque nosotros los compañeros de la asociación, cada vez que hay algún acto todos vamos con fotos, y si no, ahí está Imae, y cuando se termina nos vamos cambiando con esto de los WhatsApp los fotos, con que de cada acto tiene 300 fotos. ¿Os acordáis del tiempo en que uno iba a hacerse una foto así con una, como tenía mi madre, con una mesita aquí así? Y había que ir a Sevilla, ¿no? Bueno, pues ahora de todo lo que nos pasa, bueno, malo y regular, tenemos 500 fotos. Y entonces, claro, elegir para hacer el libro un poquito digerible no era fácil. Así que si os parece, si podemos quitar un poco de luz o así vale. Porque además tú tendrás que tener esto aquí. Bueno, ahí ahora lo que sí digo es que vamos a ir muy deprisa, porque aquí hay cosas que se explican solas. Aquí empezó todo y hasta aquí llegamos. Virginio en medio, en su tienda, con este mundo que creó, en el que los tornillos y la grasa de los motores se mezclaban con facturas y con libros y todo eso he querido reflejar en esa fotografía. Y esto porque esta es ya del último Toro Nagachi. Pasa, Juanma. El mundo de Virginio sigue aquí. Esa foto yo no la había visto, la foto de arriba, y la he encontrado y me pareció que estaba muy bien. Y luego es el original, que está en la iglesia y que se le enseña a los visitantes y sobre todo a los japoneses, donde aparece, lo veis ahí, de la mitad para arriba un poquito, Japón. ¿Veis el nombre ahí, no? Ese es el documento que se le enseña a los japoneses. Me fui ya, para no acentuar el punto de vista de la bibliografía, en Aichi. En Aichi estuvo él, en la expedición, era la comisión que... Porque lo que está detrás es la nao Victoria, que era parte del pabellón de España. Y él estuvo ahí porque recibió al príncipe de Asturias cuando llegó allí, y estaba en una comisión que había montado el pabellón de España, y él estaba allí, díganme ustedes por qué razón. Había estado en la escuela diplomática, pues se llamaba Japón. Y él contó cuando vino, unos días antes de ya, que estaba deseando de contarme cosas, me dice, le he dicho al rey, al príncipe, soy Japón, andaluz, de los que van a quedar, una cosa así, ¿no?
Y la foto de abajo la he puesto también porque he querido aprovechar esto para el tema del recuerdo. La foto que está al lado lo conocéis, Antonio Fernández Ruiz. Cuando llegó la feria de Aichi, yo acababa de llegar al rectorado y vino Carmen Bueno, que yo había conocido durante la Expo, que es especialista en exposiciones y eso, para que yo fuera a la feria de Aichi. Y yo le dije, no, el que tiene que ir es Virginio. Virginio lo llevaron a Barcelona, grabó un saludo, de manera que en Aichi, en el pabellón de España, había una persona que le hablaba en nombre de los japoneses y de los japoneses, y esa persona era Virginio. Pero yo pedí que fuera otra persona porque Virginio se iba a operar de catarata, porque Virginio no andaba ya bien, y esa persona fue Antonio. Y gracias a él existen estas fotos de Aichi, porque Virginio no hizo ni una. Y esto fue un compa que me dio él con fotografía de ese día. La estela de su obra. Ahora hay una foto que ustedes me van a perdonar, pasa. Pero claro, una tentación muy grande. El día que inauguramos la segunda placa, la primera de la derecha es la que se inauguró poco después de morir y tal. Claro, los niños que están ahí, el que está delante se llama Diego Japón y la niña que está detrás se llama Carmen Japón. Son las nietas de Juan Francisco. Y las otras dos que están muy disgustadas porque no se pueden llamar Japón, que son mis nietas. Abuelo, ¿y qué es esto? Pues ya lo arreglaremos. Pasa. Una señal de esto que he dicho del valor de los japoneses. Vosotros sabéis que el año 13 y el 14 Japón y España celebraron lo que se llamó el año dual, ahora lo veremos. Y entonces hay un lobby de empresarios, de gente con dinero, japoneses y españoles, que llaman el Foro Japón. Y el Foro Japón en el año 2012, ya como una previa para situarse en el 2013, se reunió en Sevilla. El Foro Japón se reunió una vez en España y otra vez en Japón. Se reunió en Sevilla y me llamaron a mí desde la embajada española, no desde la japonesa, de la embajada española, para que yo clausurara esas sesiones del foro. Imagínate lo que hacía yo entre millonarios, pero que le tenía que hablar de los Japón. ¿Vosotros veis lógico eso? Pues ha pasado. Y ahí tenéis a la derecha, no recuerdo su nombre, pero era uno de los directores generales de Sony. Y a la izquierda es Josep Piqué, que fue ministro con los gobiernos de Aznar. Y en medio, ahí está Hasekura Tsunetaka, que es la primera vez que yo lo conocí. La primera vez que vino a España y que estaba ahí y que leyó un texto así, temblando, contando lo emocionado que estaba por venir aquí a donde estaban sus antepasados. Pasa, si me pongo muy pesado, me lo decís. Este se explica por sí solo. Es decir, el año 2013, en la agenda española del príncipe Naruhito, todavía entonces príncipe heredero, este hombre encontró un hueco para estar aquí y sembró un sakura, un cerezo cuya historia mejor no contarla, ¿no, Modesto? Pasa. Esto en el año 2014, 6 menos cuarto de la mañana, al lado de la Venta del Mellizo. Ya veis por los gestos que están todos arrecidos. El que está a la izquierda es Kenzo Takada. Kenzo Takada, el modisto que ha fallecido hace poco. Y el que le sigue a la derecha es embajador de Japón. Y el que le sigue a la derecha así con barbita, no sé, todavía no tenía la barbita acá, no sabemos de esto. Bueno, y luego está Conchi. Pero sobre todo es que esto fue un acto precioso, porque fue un acto de in memoriam de las víctimas del 11M, y esto que estaba pasando aquí estaba conectado con Sendai, con Ishinomaki y con un lugar de Londres. Estábamos viendo ahí todo eso. Venga, pasa, vamos más deprisita. Bueno, fuimos a pasar a sembrar los sakura, pero los sakura, ahí lo digo, es un sueño imposible. Porque mira que hubiera sido bonito tener todo ese eje de los Arriati que hay a la derecha a partir de donde está Sakura, a partir de la biblioteca, ¿no? Que hubiera habido cerezo y que en primavera hubieran florecido en blanco y hubieras visto... Pero bueno, no ha sido posible y el ayuntamiento sabe lo que han hecho de pruebas de especies, no sé qué, no ha sido posible. Aquí está una foto en la que he querido rendir también un momento a esta personalidad de nuestro pueblo, Modesto,
sigue esperando que se le diga Juan Antonio Yáñez Barnuevo. No solo porque él, Juan Antonio, fue muy importante en el principio de la historia, como podréis leer en el libro y escribí ya en el otro, sino que además, cuando el gobierno de Japón y el gobierno de España estaban trajinando para hacer el año dual, la persona que fue en el nombre del gobierno español era un de Coria, un tío de Coria, que era Juan Antonio. Y ahora os diré, aunque esto me darían ganas de mucho caso, que él me llamó expresamente para que le acompañara a Japón a estas reuniones. Pero ¿saben ustedes dónde estaba yo cuando me llegó la llamada? En Panamá, con las historias mías del rectorado, y me lo perdí, pero estar en Japón al lado de él y preparando esas cosas hubiera sido una experiencia maravillosa. En el año 14, en el 11 de marzo de aquí, el embajador de Japón vino a entregarle al alcalde el poemilla que el príncipe Naruhito había leído en enero recordando su paso por Coria. Esa es una fiesta muy interesante porque es una fiesta que a primeros de año el emperador recibe allí en Palacio al mundo de la literatura y empieza la fiesta con un poema que tiene que estar escrito por alguien de la Casa Imperial. Y él leyó ese poemilla en el que recordaba su paso por Coria. La exposición de la Okiagari Kobochi, estas muñecas, que esa es una iniciativa de Kenzo Takada, creó una exposición de muñecas cuya gran finalidad es que tú le empujas pero no se caen. Son como los tentempiés. Y entonces ellas daban esa muñeca en blanco para que la pintaran mucha gente. Él traía ya la colección que se vio en la Casa Sendai y traía gente que había pintado desde Alain Delon y no sé cuánta gente de su mundo de París, y aquí nos pidió que buscáramos a gente del sur con cierta resonancia, ¿no? Y entonces ahí está María José con Tito Watanabe, no está aquí, creo que está fuera, Eduardo Fernández Agüera, que creo que no está en Coria, porque le llamábamos eso el Tito Watanabe. Abajo Cristina Hoyos, Kenzo, Morante y otra vez Watanabe. Pero mirarlo desde la perspectiva actual, todo esto alrededor de la llamada de una cosa tan rara como los japonés y gente que estaba viniendo. Pastora Soler, Pilar, que fui a su casa expresamente, fuimos tú también, ¿no? Me parece que venía a hacerle la foto a su casa. Y abajo están algunas muñecas hechas por gente de aquí, por andaluces, y la de arriba de en medio la hizo este muchacho. Y luego, cuando yo estuve al año siguiente en Roma, la exposición estaba allí y estaban todas las cosas que habíamos pintado aquí, estaban incluidas en la exposición. Y esta, la exposición de El rastro del samurái, recordáis que eran 400 fotografías de Japón y que la foto que está ahí en medio es esto que hizo Alejandro Sosa a partir de un programa informático de unir muchas fotos de las personas mayores japonesas y sacar esta. Ese proyecto fue posible por una idea del señor de las gafas que está abajo. Ya te he dicho, Rafael, que te iba a sacar. Rafael tuvo la idea y luego no encontramos a otro mejor que Alejandro Sosa, que fue capaz de llevar a la plasmación ese programa. Y luego dentro del 14, la última singladura en que los japoneses, el embajador estaba ahí también, fuimos hasta Sanlúcar, nos recibió el alcalde, fuimos a ver el archivo del Palacio Ducal. Imagínense el valor simbólico que tiene ver a Hasekura el samurái, vestido como samurái, el embajador detrás y a la derecha Lilian, que es la persona que lleva el archivo, y que, bueno, estaban deslumbrados, pero desgraciadamente Lilian asegura que en ese archivo, que es uno de los mejores de España, no hay ni una letra sobre el paso de los japoneses por allí. Al año siguiente, el 11 de marzo, fue en Roma, en la Plaza del Capitolio. Yo tuve la fortuna, también por ser Japón, de ser invitado. Ahí veis arriba, la iglesia de arriba es una iglesia que hay en Civitavecchia, que se llama la iglesia dei Martiri Japonesi. Es la dedicada a los mártires de Nagasaki.
Abajo están primero Kenzo y luego están una serie de personalidades en las que estaban el alcalde, el síndaco, el alcalde de Roma y 2 embajadores, porque Japón y que la mayoría de los países tienen un embajador en la Santa Sede y otro embajador en España. Allí arriba, yo llevando la voz de los Japón, y allí, porque el embajador de Japón en la Santa Sede nos permitió entrar en la Biblioteca Vaticana y nos enseñaron los documentos relacionados con Japón que tienen allí. El primer Tohoku Crossing, en que Eduardo Fernández Agüera, pues corriendo, mientras Fernando Platero y yo le seguíamos cómodamente instalados en un Mitsubishi, porque la casa Mitsubishi nos cedió un monovolumen con un conductor que se ponía guante blanco para llevarnos. Y bueno, ahí le tienen. Yo muchas veces a lo largo de esa experiencia dije, Eduardo, no te vayas a lesionar, porque como te lesiones, esto, admirable desde la primera carrera, sin quejarse jamás, en fin. Y la última foto, no he podido impedir que estuviera vestido de ese modo. Pero fue la última etapa terminaba ahí, al pie de la estatua de Hasekura, igual que la que tenemos aquí, pero de Sendai. ¿Pasa? La festividad de los encuentros de la paz que cada año se hacen en Hiroshima desde el año 1945 tienen una historia muy bonita de una niña que estaba enferma de cáncer como consecuencia de las radiaciones esas, y que se puso a hacer grullas de papel pensando que cuando llegara a la 1000 se curaría. Pues no sé si llegó a la 1000, pero no se curó. Y entonces ese ejemplo ha quedado, y cada año llegan grullas de papel de todo el mundo allí. Y aquí Yoko Maeda y Watanabe nos dijeron, tenéis que estar allí, pero claro, aquí hacer la grulla no sabía nadie. Y entonces, gracias a Yoko, allí con los escolares y luego con María José y Ángeles, que está detrás y tal, pudimos hacer que la grulla de los Japón de Corea estuviera en Hiroshima. Otro dato. A Kenzo Takada lo nombra el gobierno francés caballero de la Legión de Honor, que es la máxima distinción civil que hace el gobierno. Y él manda la invitación a la asociación Hasekura. Y Eduardo, que era el que podía ir, estuvo en París, en el Palacio del Elíseo, pues también porque era Japón, aunque no se llamara Japón, pero era Japón. Que estas son señales que yo creo que debemos valorar más de lo que hacemos, porque todo eso es de una enorme importancia. A la izquierda tuvimos samuráis aquí, recuerden los kamui y tal, y lo más interesante es que estuvieron recorriendo Corea. Estas imágenes de los kamui por la Cuesta del Cerro tiene toda la gracia, ¿no? Y luego también al año siguiente Modesto y Juan Francisco estuvieron en la fiesta de España de Tokio, ¿era o Kioto? De Tokio. Y ahí es donde se empezó a hablar con Shirota, que está en la foto de abajo, de un proyecto muy bonito que ojalá salga bien, que es la red de ciudades Hasekura. ¿Pasa? Bueno, esto lo debías de contar tú. La película de La huella del samurái, que película documental que hizo Juan Manuel, que todavía está por ahí en las plataformas y se puede seguir viendo, y que se estrenó aquí en Corea. Y ahora digo, pero negaré que lo he dicho, ¿eh? Lo que digo ahora lo negaré. No he puesto la película Los Japón. Es un detalle de buen gusto que me agradeceréis, un detalle de buen gusto. ¿Pasa? Bueno, los acontecimientos, no me paro ya tanto, lo de Buena Voluntad, cuando vino el dúo cómico Sandwich Man, que también otro milagro extraño, como pasaba en la trastienda de Virginio. 2 cómicos sin hablar una sola palabra de español y nos hicieron reír, pero reír, porque la verdad. Y aquí a la derecha el campeonato Hasekura que financió también Shirota, y la entrega del título de socio de honor, y los niños, todo lo que haya hizo, los niños en edad de cadete que vinieron a jugar esto. El día que se bautizó Yoko Ikeda,
que después de bautizada fue Julia Ikeda. Otro día para la memoria, extraordinario, otro día extraordinario. Y simbólicamente muy fuerte, porque esta mujer es la mano derecha de Date, del representante actual de la Casa Date Masamune. Y esta mujer decide hacerse cristiana. Oye, ¿por qué no entráis, que hay sitio para sentarse? Que os estoy viendo ahí. Venga, por aquí hay sitio. Era lo que dice Juan Manuel, que han llegado a lo mejor. Que bueno, que fue un día precioso. En la foto de abajo a la derecha, ahí se ve a mis hermanos que estaban allí, porque había muchos japoneses y también vosotros estáis allí. Esto fue ya en la capilla de la Antigua, porque ella tomó, primero la bautizaron, y después se cambió de capilla y hizo la comunión, la primera comunión y la confirmación, todo de una tacada. Y esta es la expedición maravillosa que hicisteis a Japón. Mira, para elegir foto aquí, me llamé en auxilio a Sebastián, Japón, que lo llamé en auxilio para decirle, mira, como yo no he estado en este sitio, cuéntame, total. He priorizado aquellos lugares donde se les recibía con pancartas de bienvenida, y también he priorizado esta de parte de la derecha porque tiene toda la gracia, es que este hermano de tu hermano y su entonces novia, ¿no? Entonces novia, Shirota les propuso todo, les facilitó todo y hicieron una boda, como la de los japoneses, que tuvo reflejo en la prensa. Eso fue en Sendai, si no recuerdo mal, ¿no? O era, en Sendai. Eso es simpaticísimo. Y abajo, pues, para que se sepa que está en Japón. Esto es ya cuando Date viene aquí, a Coria, en 2020. Es una fecha también de marzo, que ahora os diré, y estuvo con nosotros, primero con vestido occidental, pues estuvo con el alcalde, fue Espartina por la tarde, pero fíjense el detalle de que él, por su propia decisión, quiso ir al cementerio. Y fuimos al cementerio, y él y Yoko, que es la que está detrás, pues se pusieron delante de del panteón donde está Virginio, y estuvo ahí rezando. Y Mae también lo hace, y un día fui con él y vi que rezaba y tenía un rosario, y le dije, Mae, ¿tú eres católico? ¿Y qué me dijiste? No, de toda. Yo budista. De todo un poco. En Tíbet, en Lhasa. Muy bien, que eso es por si alguna, por la que sirva. Hay que escoger muchas para la que sirva. Hay que escoger. La foto de la derecha tiene un valor extraordinario. Y esto tiene para mí, esta visita tiene para mí también, en el plano personal, un añadido, porque Watanabe me llamó para decirme que le había preguntado a Watanabe, ¿tú dónde te quedas? ¿En qué hotel te quedas? Y dice Watanabe, no, yo me quedo en Coria, en casa de un Japón, que era la casa nuestra. Y entonces el Date dijo que no quería hoteles y durmió 2 noches en casa. Y entonces yo tengo una foto con con el kimono y tal, el día que se levantó. Pero en fin, vuelvo a decir lo mismo. El protagonistas de nuestra historia y que vienen aquí y están encantados además. Pero sabéis una cosa, que era el 2020. El 13 de marzo me pidieron una entrevista, me pidieron que preparara una entrevista con Date y con el alcalde de Sevilla, con Espada. Y estuvimos allí hasta mediodía. El 13. Esa tarde se fueron a Madrid. Y el 14 temprano salieron volando. Si no, no se pueden ir, porque ese fue el día que nos enclaustraron a todos. El concierto de José María Gallardo y de la especialista de Koto, eso ha sido Fuyuki Enokido. De lo que yo he visto aquí de música, yo creo que ha sido lo mejor. La fusión entre la guitarra española, además con uno de un nivel de estatura de los top 10 de guitarra clásica y autor de esa sinfonía, el Samurái de Sevilla. Otro día os contaré cómo salió todo esto. Lo cierto es que el guitarrista, algún tiempo más tarde, convenientemente contaminado por Japón y por Corea, decidió casarse. Y se casó aquí. Lo casó
la culpa es tuya. Lo casó él y yo fui el padrino, ¿eh? Bueno, y estas son ya muy recientes, las visitas del Fujinomiya y tal. El embajador, que hoy se está despidiendo, vino, inauguró una sección en la biblioteca con libros de Japón. Este ya muy reciente, la expedición que vino en otoño pasado, y que tuvieron muchas actividades, pero tenían un sueño que era ir al Archivo General de Indias a ver los documentos japoneses que hay allí. Fue posible porque la directora actual de India se llama Esther Cruces, era una joven archivera cuando yo era consejero. Y yo creo que, como nos pasa con los maestros, que tú de niño ves a un maestro y lo ves siempre como maestro, pues yo creo que ella me sigue viendo a mí como, porque se lo dije y estuvo genial. Y estos documentos que nos enseñó no se enseñan al público, porque están protegidos, porque forman parte de una cosa de UNESCO que son el patrimonio documental de la humanidad. Patrimonio documental de la humanidad. Pero se los enseñó, ya lo veis ahí, ¿no? Curiosamente, esos documentos no son lo que yo creía, que fueran de Hasekura y tal. Son las cartas de los gobernadores de Filipinas con Ieyasu Tokugawa o con Hideyoshi, que se llamaba antes, es decir, los gobernadores de Filipinas con los gobernadores del sur de Japón. Y creo que ya me estoy alargando, lo siento mucho. El bautizo de este figurante que está allí en la puerta de acceso a donde está la estatua ecuestre de Sendai y una serie de centros de interés cultural. Pasa. Está aquí Carlos, en algún sitio debe estar Carlos. Carlos Japón, no te veía. Se propusieron hacer un segundo Tohoku Crossing, Eduardo y él, y vaya si lo hicieron. Aquí tenéis algunas fotos seleccionadas de las muchas que tengo. Hay una que me llamó la atención, esa de en medio que corren con la nieve. Y esta fealdad, esto es los diseñadores. Han venido a Barcelona a hacernos la foto ahí frente, vinieron a hacer una foto. Y entonces, a toda esta gente, y esto es lo que han hecho, o sea que la gente que entraba en el pabellón español de Osaka, veían esto, y dicen, ¿esto qué es? ¿Estos cigarrones o qué es esto, no? Bueno, en fin, no es culpa nuestra, nosotros fuimos lo más guapos posible. En fin, menos mal que el que se ve mejor es mi hermano que está ahí, que da una imagen buena. Venga, yo creo que esta ya la última. Claro, aquí estamos, la eclosión del toro Nagashi. Y creo que la última. Y esto, fíjate cómo para ponerte el toro en suerte. Como ustedes comprenderán, yo no tengo ni idea de japonés. Pero tú vas a la inteligencia artificial y dices, póngame usted muchas gracias en japonés, las dos formas y tal y cual, y lo copia y te lo ponéis. La inteligencia artificial nos va a ocupar ahora. Explica, perdonadme, creo que ha sido un poquito largo. Perdonadme,